Saludo a todos los participantes. Comenzaremos con la siguiente exposición acerca de la terapia intravenosa. Los objetivos de las siguientes diapositivas son conocer los principios básicos de la terapia intravenosa, identificar los criterios para identificar la terapia intravenosa en el paciente y conocer los tipos de catéteres venosos que existen en la práctica clínica. Esto para poder desarrollar los conocimientos básicos para aplicar la terapia intravenosa. Los criterios básicos para la terapia intravenosa: hablaremos acerca de la preservación del capital venoso del paciente, teniendo en consideración que uno de los principales objetivos de la terapia intravenosa es poder preservar los accesos venosos del paciente. Esto estará relacionado con el tiempo estimado de necesidad de la terapia intravenosa y las características de los productos a infundir. Reguladores de la terapia intravenosa. Los criterios utilizados para el mantenimiento de la terapia intravenosa estarán basados en los criterios científicos de los organismos oficiales con relevancia suficiente en este campo. En este caso, los centros reguladores serán los centros de control de infecciones a nivel nacional. También tenemos en cuenta que tenemos normas oficiales mexicanas para poder aplicar a la práctica diaria, guías de prácticas clínicas, y también al final podemos tener en cuenta los conocimientos, los protocolos y la aplicación en los centros hospitalarios por medio de las clínicas de catéteres. Para un buen funcionamiento de la clínica de catéteres o de la instalación de la terapia intravenosa en los hospitales es necesario que estos cuenten guías de prácticas clínicas, normas oficiales, protocolos establecidos por medio de los hospitales o centros reguladores. Y también tenemos que tener en cuenta la formación de la clínica de catéteres con personal con formación y la capacidad para aplicar las normas y guías de prácticas clínicas de la terapia intravenosa. ¿Cuándo es necesario aplicar la terapia intravenosa? Cuando no es posible administrar líquidos por vía oral, cuando la administración para el mantenimiento de la vida no sea posible por otros medios y cuando se requiera efectos inmediatos de fármacos. En la terapia intravenosa existen tres formas de aplicar la terapia intravenosa. Una de ellas sería en forma de bolo directo, en infusión intermitente con uso de las bombas de infusión e infusión continua al mismo tiempo utilizando las bombas de infusión para poder tener un control exacto de los líquidos administrados al paciente. Una de las formas para aplicar la terapia intravenosa es la forma en bolo directo. Este procedimiento más directo es la administración del medicamento como bolo, ya sea solo o diluido. Sin embargo, este tipo de procedimiento tiene más riesgo de ocasionarle al paciente una flebitis química debido a la administración continua del fármaco. Otra de las formas para aplicar la terapia intravenosa es la modalidad intermitente. El goteo intravenoso intermitente consiste en la canalización de una vía venosa al que se conecta un sistema de goteo, mediante el cual se administran sustancias disueltas en líquido, como pueden ser los antibióticos, diuréticos, analgesia y albúmina. Infusión continua. Consiste en la administración continua de fluidos a través de un catéter intravenoso o conectado a un sistema de goteo. Cuando es necesario, la administración de medicamentos que deben diluirse mucho para hidratación y nutrición con grandes volúmenes o para transfundir sangre o derivados. ¿Cuáles son los beneficios de la infusión continua? Uno de los beneficios de la infusión continua se consigue niveles constantes del fármaco en sangre. Las sustancias imprescindibles para la vida se pueden administrar y se pueden reponer líquidos y electrolitos al paciente. Selección de la vía venosa. Al seleccionar la vía venosa tenemos que definir algunas características para poder administrar una correcta terapia intravenosa. Tenemos que seleccionar la vía venosa y el método para emplear para el tratamiento depende muchas veces del objetivo terapéutico. Qué fármacos se les van a aplicar, la duración y tiempo en que se le va a aplicar la terapia intravenosa.
pero también el diagnóstico del paciente, su edad, su estado de salud y las características de las venas, así como de la arterialidad, sea diestro o sea zurdo. Tipos de accesos vasculares. Existen diferentes tipos de accesos vasculares, entre estos los más importantes o las principales en la práctica clínica son catéteres venosos periféricos, catéter venoso central y catéter de línea media. Catéter venoso periférico de línea media. Tiene una longitud de 7 a 20 centímetros. Es insertado en la fosa antecubital, situándose la punta del catéter en el paquete vascular que se encuentra debajo de la axila. Su permanencia es aproximadamente de 2 a 4 semanas si no existe alguna complicación. Catéter venoso central. Este tipo de catéter es utilizado principalmente en los pacientes críticos o pacientes que requieran de líquidos y reposición de concentrados sanguíneos. Consiste en canalizar el vaso venoso con catéter largo. Se considera catéter venoso central cuando el extremo distante del mismo se ubica en la vena cava superior, vena cava inferior o cualquier zona de la anatomía cardíaca.